Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Magacinema. Nos traes El monstruo de la fortuna, un cortometraje como no se suelen ver, voy a decir, solo voy a avanzar eso por ahora mientras te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Bueno, estáis justo de estreno, así que enhorabuena, ¿no? Porque habéis estrenado en la Semana del Cine de Medina del Campo, Este fin de justo antes de semana, ayer. antes de ayer, el domingo, todavía tenemos un poquito la resaca del estreno en La Estela y estamos también expectantes del recorrido que arrancamos ahora con el monstruo. Espero que sea muy, muy, muy largo, es decir, que sea muy fructífero. Y tengo que decir que no sé si es la historiadora del arte en mí, estoy enamorada de todo lo que habéis hecho en el cortometraje. Y quería preguntarte, antes de que nos metamos de lleno, ¿no? En hablar un poco de la trama, de los actores, de cómo habéis llegado al proyecto, ¿qué tal esa experiencia allí en Medina? La verdad es que Medina es un festival un festival que tiene ya un recorrido y donde cuidan a los cortometrajistas, donde realmente tienen una selección que es, que mola mucho, ¿no? Estar entre esos directores y esas historias. Nosotros fuimos a Medina con un grupo de mis alumnos también, que yo doy clases a actores, y con los amigos y parte del equipo, con Mina El Gemeni, que también es una productora asociada al proyecto, y con Ramón Salazar, mi socio de La Sierra. Y la verdad es que fue muy emotivo eh, ver esas primeras reacciones de un público que no conozca la historia. Y bueno, pues sí que vas haciendo algún pase o vas mostrando algún tipo de material durante el proceso, que se ha extendido a lo largo de un año, pero sí que es muy emocionante de repente ver a un público totalmente ajeno y ver la reacción del público. Entonces fue muy emotivo, en verdad fue muy emotivo. Lo cierto es que tenéis un guión que es muy atrevido, muy divertido, por cierto, también. Ahora después hablamos un poco más en detalle de él, pero atrapa muchísimo. La historia además es llamativa, es curiosa, tiene su toquecillo, ¿no? Ese de decir, quiero más, ¿no? Me va a enganchar totalmente. Y hay que decir que El monstruo de la fortuna, el título quizá, si no sabes nada del tema, ¿no? Si no has visto ni siquiera un fotograma, puede ser que alguien se piense que es todo lo contrario, pero ¿cómo se gesta un proyecto que es fantástico, histórico, literario y tan crítico a un mismo tiempo? Bueno, mira, todo empieza, yo soy medio alemán y medio chileno. Y yo fui por primera vez a Chile con mi padre cuando tenía 36 años, bueno, hace 5 años, y fui a conocer a mis hermanos que no conocía. Y fue un viaje muy, muy fascinante porque, bueno, conocí un poco a conocer mis raíces. De allí fue una cosa que tenía pendiente, y en uno de estos días que estaba con mi padre visitando a mis hermanos me escapé a Santiago de Chile a conocer la capital, y ahí pues empecé a conocer varios artistas chilenos, y entre ellos conocí a María Olga Mate, la protagonista que interpreta a la reina Isabel de Borbón. Y María Olga Mate, empezamos a entablar una relación, nos encontramos aquí en Madrid, entonces nos apetecía mucho trabajar juntos, y ella me habló de César Fara, un novelista, guionista chileno, muy inteligente, con un sentido del humor y una crítica en sus textos muy peculiar. Y entonces empezamos a hablar de trabajar a partir de un personaje histórico con este trasfondo. eh, bueno, pues me cuesta un poco hacer spoiler, pero bueno, vamos a hacer un poco, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de la temática. Entonces, para mí era interesante, bueno, por un lado, juntar
esta mezcla de artistas latinoamericanos por mis raíces y por otro lado encontrar una historia que hablara sobre los personajes silenciados. Este es el primer proyecto de La Sierra Produce, la productora que he formado con Ramón Salazar, con el director Ramón Salazar. Y, y bueno, pues lo que nos movía a nosotros, las historias que queremos contar, tratan sobre los personajes que han sido silenciados, que han sido de alguna manera ninguneados por la sociedad, ¿no? Como también en algún momento lo hemos sido nosotros. Yo en mi caso, en el colegio, me crié en un, en una ciudad muy pequeña, en Baviera, en Alemania, muy católica, muy... donde o eras A o B y si no encajabas en esa regla, pues enseguida eras repudiado y colocado en una esquina, ¿no? Entonces, para nosotros era importante poder darle voz a estas personas y entonces teníamos este guión escrito por César Fara y nos parecía que era el proyecto perfecto para arrancar nuestra primera producción. Es muy ambicioso y entiendo que ha tenido que ser también un salto de fe porque es complejo meterse de lleno con personajes históricos así de grandes, que no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Que coge la historia, por lo menos en la historia de España, pero coge a la Isabel de Borbón como protagonista y al señor Calderón de la Barca son palabras mayores. Entonces, es cierto que el guión, no vamos a desvelar absolutamente nada, esto hay que ir a verlo, donde se proyecte, que luego nos comenta un poco dónde se hará, pero eh, es muy atrevido, es irónico, es ácido, es muy acertado, te ríes muchísimo, pero te ríes mientras estás notando de fondo ese punto de crítica, de te estoy lanzando esto a la cabeza directamente y si no te estás dando cuenta, mal, porque te va a caer, ¿no? Como que de lleno. Y Isabel de Borbón es un personaje al que le habéis imprimido muchísima fuerza, muchísima agudeza y en contraposición nos encontramos con ese Calderón que claro, que tiene sus reticencias al estar frente a la realeza y entonces se crea una dinámica muy divertida. Y el hecho de que trastoquéis, entiendo trastoquéis, porque ahora quería preguntarte, ¿hay alguna base fundamentada para lo que ocurre? ¿Sí o no? Y ya está, no nos metemos más en spoiler, porque obviamente Mm, creáis ahí algo eh, que genera como una semilla de duda en el espectador. ¿Está basado en algo concretamente o es sencillamente el guionista que tenéis que es maravilloso y tiene una imaginación fantástica? también, su imaginación fantástica, pero para contestar tu pregunta y cerrar ese tema y no darle tantas vueltas a qué es cierto, qué no es cierto, la verdad es que ha sido cierto muchas veces Ujú. y eso es lo que importa. No importa tanto el matiz de la historia en sí, de lo que nos hemos inventado o no, sino de las veces que ha pasado en la Ujú. historia. Las veces que las mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia en el arte. Y eso es un hecho y algo que se sigue repitiendo, ¿no? Y algo que tenemos conocimiento de muchas, pero ¿cuántas más? Entonces, eso es lo que para mí como director era lo relevante a la hora de contar esta historia. Ujú. Nos has comentado cómo conociste a la protagonista, a María, ¿no? Cómo llegaste a trabajar juntos. Pero bueno, está María y tenéis también a Raúl María Prieto. Olga, perdona, María María Olga, Olga. María Sí, Olga. no, porque si no, María nos llama desde Chile y nos Ay, vale, dice, perdón. no María pasa Olga, nada. nuestras disculpas desde aquí. Raúl Prieto, ¿cómo llega al proyecto él? A Raúl lo había visto en muchas obras de teatro, en Kamikaze, Ujú. eh, con obras que había hecho con Bárbara Leni y, quedé muy fascinado de su trabajo ya en teatro. Es verdad que cuando empecé a buscar al protagonista, me metí en, bueno, pues vi un poquito los actores en las agencias, ¿no? A los representantes, a los actores que tenía. Y de repente vi la foto de Raúl en la página de Pedro Garay y me metí a ver su videobook. Tenía curiosidad porque no lo había visto mucho en cine ni en audiovisual, más en teatro, entonces tenía muchas ganas
de ver el trabajo que había hecho. Entonces vi una secuencia de él, de la serie de Sorogoyen de Antidisturbios, Ujú. donde hace bueno, a un maltratador, ¿no? A un acosador, y me pareció de una delicadeza y de algo no tópico de interpretar a un papel, ese papel, ¿no? De esa manera, que me pareció, que recuerdo también haberlo visto en comedia, en teatro, entonces me pareció un contrapunto muy interesante Ujú. de tener a un actor inteligente que entendiese el teatro, que entendiese la palabra, ¿no? Porque es un cortometraje, es una historia de la palabra, ¿no? Es una historia de actores donde los actores defienden el texto, donde hay muchísimo texto, pero muchísimo texto, época, comedia, subtexto, doble sentido. Entonces necesitaba un actor que tuviera esa experiencia en teatro de poder defender un texto tan teatral y a la vez que le pudiera dar ese matiz de no tirar a lo obvio, como había visto en su trabajo, ¿no? Entonces, fue muy fascinante trabajar con Raúl porque me tenía el truco pillado y cuando de repente yo le decía, oye, ¿qué te parece si hacemos esto, no? Y, y me decía, no, Manu, esto me parece un poco efectista. Y yo decía, efectista, no, 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 vale, vale, propon tú algo. Entonces, claro, es un actor tan inteligente, con tanta experiencia, que tiene un sentido de contar la historia, que eran muy interesantes las propuestas que traía, ¿no? Porque podía darle, o sea, tenía una visión muy clara de cómo quería contar la historia, pero es verdad que sus propuestas enriquecían constantemente, ¿no? Lo que yo proponía. Entonces fue un viaje fascinante con Raúl, porque aparte, cuando yo lo llamé, le dije, mira, Raúl, esto es un corto, pero yo quiero ensayar 4 semanas. Y me dijo, ¿4 semanas? Pero si yo nunca he ensayado 4 semanas para un cortometraje, le dije, mira, es lo que hay porque es un cortometraje muy complejo, por lo que acabo de decir, por lo que acabo de enumerar. Entonces me dijo, mira, me gusta tanto el texto que, vale, empecemos a ensayar. Y claro, las 4 semanas se pasaron volando, estuvimos ensayando también, es verdad, a lo largo de un año y medio, Ujú. eh, y, y estaba entregado en alma y cuerpo, o sea que me lo gané al final cuando el otro día en un pase privado que hice vio el corto, dijo, vale, entiendo por qué los ensayos, ¿no? O sea que Ujú. todo cobra sentido al verlo terminado. Realmente es que como solo tenéis un escenario y dos personajes y además, como bien dices, un texto que es denso, que además tiene mucha cadencia, que continuamente, ¿no? Hay ahí ese toma y daca de los dos personajes que se enfrentan dialécticamente, y que se respetan y que a la vez se conocen. Es como que tienen muchos momentos, ¿no? Relevantes en los pocos minutos que dura. Entonces entiendo que tuvo que ser complejo y que habéis tenido que grabar bastante y ensayar mucho, porque además tenéis... ¿Dónde habéis grabado? Tengo entendido en Toledo, ¿verdad? En Toledo, en el Hospital de Tavera, En el Hospital de Tavera, que además es efectivamente. un sitio histórico precioso. Es un sitio es espectacular el sitio porque está tal cual. O sea, es un hospital del siglo XVI, es un museo, pero realmente tampoco, o sea, va gente a verlo, pero no va mucha gente a verlo. Entonces está bastante, digamos, es un sitio bastante escondido, Está un con poquito fuera del mobiliario. circuito cultural, porque al estar Efectivamente, extramuros, fuera de la ciudad, efectivamente. exacto, la gente no llega tanto. Es una belleza, desde luego. Efectivamente. Y luego es un sitio que lo recorres y tiene unas esquinas y o sea, unos patios, unos jardines. Es verdad que nosotros teníamos pensado usar más localizaciones dentro del mismo hospital, pero al final quisimos acotarlo todo a que no saliéramos del palacio, de los aposentos de la reina. El caso es que habéis creado un set como muy íntimo, ¿no? Pero yo tengo mucho interés en que me comente si habéis tenido gran cantidad de efectos, ¿no? Y lo digo por una cosa en concreto, porque claro, cuando tú ves de fondo un Tiziano y dices, no creo que el Museo del Prado les haya prestado para el cortometraje ese pedazo de cuadro justo ahí, que lo hayan movido fuera, ¿no? De su aposento habitual. Entonces, ¿cómo habéis hecho para recrear? Porque claro, hay muchísima riqueza a la hora de las telas, del detalle, la pintura, los cuadros que aparecen y la escultura.
al final son unos aposentos reales. Entiendo que eso estará muy medido. Que bien, agradezco mucho que lo sepas apreciar porque, bueno, esto con Gloria Rivas, la directora de arte, fue un trabajo de varios meses de referencias, de trabajar, a mí es lo que más me fascina, ¿no? El trabajo de preproducción, de sentarte con tus jefes de equipo y empezar a hacer un ping-pong de ideas y de buscar las localizaciones y empezamos a localizar. Yo no tenía ni idea, yo no podía separar entre lo que era el barroco y el neoclásico. A mí todo me parecía lo mismo, para mí todo era muy parecido. Entonces, claro, me tuve que hacer un máster porque llegué a localizar un castillo en Madrid que era precioso, pero claro, no tiene nada que ver con nuestra época, pero a mí me encantaba. Yo llamé a la directora de arte y le dije, mira, creo que lo tenemos, y ella lo vio, dijo, bueno, vale, vi su cara, entendí que no le gustaba, no entendía por qué, porque a mí parecía bellísimo. Pero claro, le dije, bueno, lo atrezamos, traemos atrezo y ya está. Y luego el localizador nos llevó a Toledo, al Hospital de Tavera. Y claro, cuando yo entré en ese sitio oscuro, con la madera tan oscura, con muchas sombras, con esos cuadros y esos tapices, dije, uy, qué mal rollo, ¿no? De alguna manera. Y le mandé fotos a la directora de arte y me dijo, es ese, es ese, es ese. Entonces empecé a entender que ese momento en la corte, en el siglo XVII, era un momento muy decadente, Ujú. donde la corte española estaba en un momento muy malo. Luego estaba la censura eclesiástica, la iglesia, o sea, todo era muy gris y muy deprimente. Entonces, claro, empecé a entender la diferencia entre el barroco y cómo luego, 70, 80 años más tarde, hubo esa revolución al neoclásico, ¿no? Que ya es totalmente, digamos, el brilli-brilli, ¿no? Se convierte en Ujú. algo súper oscuro, que me encanta la arquitectura neoclásica y que he visto muchos museos y buscando referencias y me parece fascinante, pero no tiene absolutamente nada que ver. Hay un momento muy importante, donde hay un cambio muy radical entre el barroco y el neoclásico. Entonces, claro, yo ahí me entendí lo que estábamos, lo que realmente requería la historia y ser fiel a la historia. Entonces, lo bueno es que ya la localización tenía muebles de la época que pudimos usar, que pudimos alquilar, más el atrezo que trajimos de fuera, pero por ejemplo el Tiziano ya estaba allí, los tapices estaban allí, había una base que estaba. Y la única cosa que me molestó, pero que también como director Nobel, fue una lección, ¿no? De en vez de quejarte de lo que no tienes, de transformarlo en, vale, esto es lo que tengo, Ujú. voy a transformar esto en lo único y lo mejor que tengo, ¿no? Entonces aprendí un dicho que para mí ya es, que va a misa, que es, todo lo que sucede conviene, ¿no? Todo Ujú. lo que sucede conviene. Y teníamos una chimenea preciosa, enorme, eh, que dije, bueno, tenía unos planos pensados para esa chimenea, todo ajustado a que la acción transcurriera por delante de la chimenea, y no nos permitieron encender esa chimenea por seguridad, Me por imagino. el humo, por los muebles. Claro. Entonces, claro, ahí hubo un momento de caos de decir, wow, la chimenea no la puedo encender, pero ahí entendí, bueno, vale, no la puedo encender, pues vamos a deconstruir todo el espacio con lo que tenemos y vamos a hacerlo nuestro. Vamos realmente a coger la base y hacerlo nuestro. Entonces ahí fue una labor de producción, de arte, de traer muebles de Barcelona, de Madrid, de estar buscando por todas las casas de alquiler hasta dar con esos muebles y esos detalles, para realmente sumergir al espectador en el siglo XVII. Para mí era muy importante, ya si me atrevía a contar una historia en el siglo XVII, que realmente fuera fiel a la época, que el espectador pudiera pegarse ese viaje y pudiera viajar en el tiempo, ¿no? A ese siglo. Fue así también con la música, fue muy importante a la hora de componer la banda sonora de, no sé si me estoy anticipando alguna No, no, pregunta que no, me no, ibas a no, hacer no, con en la música. Ah, absoluto. vale. No, no, no. Con la banda sonora fue igual, ¿no? Que de repente quería ser muy fiel
a los instrumentos de la época. Encontré a Enrique Pastor, que es un músico barroco, que toca la guitarra barroca, que toca la viola de gamba. Entonces también fue un proceso fascinante porque nos sentábamos en su salón de su casa delante del corto, empezábamos a tocarlo. Bueno, él tocaba los instrumentos y yo le decía lo que quería y le decía, ahora con la guitarra, ahora con la viola de gamba, por aquí, ahora improvisa. Y entonces fue muy bonito ese proceso, pero quise ser fiel a los instrumentos de la época. No quise usar el piano, por ejemplo, para mí Barry Lyndon, que es una de mis películas preferidas y una gran referencia, salvando las distancias, claro está, eh, usan el piano, ¿no? Pero claro, Barry Lyndon es 100 años más tarde, es posterior. Entonces, el piano que se usaba era más un órgano de iglesia el que existía en esa época. Entonces, no hay piano en el corto, solo viola de gamba, hay guitarra barroca y luego me tomé la licencia, pues bueno, de usar ese sintetizador, esa música electrónica para unir las piezas, para crear un poco el suspense que tiene la intriga, que me parecía interesante usar la electrónica o incluso ya metiéndonos un poquito más en la música de la época, el pizzicato, que es lo que se hace con las cuerdas de la viola de gamba, eso también, para ser rigurosos, recién se empezó a hacer en el siglo XVIII. Entonces yo le decía al compositor, le decía, bueno, igual la reina es tan moderna que ella ya le dice a sus músicos, tócame el pizzicato y después 100 años más tarde se volvió de moda, se hizo moderno, pero ella ya era tan visionaria que ella tenía el pizzicato y le tocaba en el pizzicato y todo. Entonces fueron esas pequeñas licencias que dentro del rigor de la época nos permitimos tomarnos. Teniendo en cuenta que fue una de las pocas reinas que en aquel momento tenía la capacidad de gobernar toda una nación, yo creo que se lo podéis dar sin Se lo ningún puede dar, problema. Eso y decir palabrotas también, o Que sea, no se lo creo puede que permitir. nadie se lo echase en cara ni os lo echase en cara a vosotros. Si lo puede hacer Ridley Scott con Napoleón, lo podemos hacer también Sí, nosotros. yo creo que hemos roto, este año anterior hemos roto esa barrera ya definitivamente. En cuanto a la película, con un corte histórico, también entiendo que es muy complejo cuando te vas a que cierta época recrearlo todo absolutamente. La banda sonora es preciosa porque además te Muchas acompaña muy gracias. bien y genera una intensidad y un toque de thriller, así un poquito de thriller psicológico, que dices, uy, mira, tú, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Dónde me va a llevar? Porque hay mucha tensión también en la escena, en los diálogos, y entonces pues... Es, claro, es que en esa época, o sea, ya que un hombre estuviera en los aposentos de la reina, un hombre no, porque Calderón de la Barca era el escritor oficial de la corte, y sí que es verdad que frecuentaba la corte y tenía acceso al palacio, pero claro, que esté en una situación tan íntima con la reina, en cualquier momento entra el rey, entra cualquier persona, se chiva y a él le cortaba la cabeza. Entonces, hay una, y también para la reina, fíjate que siendo reina tampoco, aunque tuvieras el título de reina, pero en cualquier momento te mandaban a decapitar porque eras mujer en ese aspecto, tampoco tenías el mismo poder que el rey, ¿no? Entonces, todo podría haber sido malinterpretado si entra alguien o los pilla in fraganti en una intimidad cualquiera, ¿no? Hablando, susurrando muy cerca el uno del otro, lo que sea, todo era realmente una situación de mucho peligro. O sea, yo sí que era algo que teníamos que tener en cuenta todo el rato. Yo le decía a los actores, tenéis que tener la sensación de que alguien puede entrar en cualquier momento, más por tu lado, Calderón, porque si te ve tan en esta intimidad con la reina puede ser muy peligroso para ti, a lo mejor es el último día de tu vida. Entonces, era importante con la música también no enfatizar, porque creo que fue también una de las cosas tan interesantes de descubrir el proceso. Yo creo que la música fue una de las cosas más complejas a lo largo de todo el proceso creativo en la postproducción, eh, de entender la música que necesitaba el corto, de no ponerle música para enfatizar o música para adornar, sino una música que fuera realmente, que formara parte, que fuera una, que fuera casi una música que está dentro en el espacio, ¿no? Que fuera diegética.
o unos músicos que estuvieran tocando en el jardín fuera. Entonces, había muchas ideas que teníamos que empezar a concretar y para mí de verdad, la primera vez que compongo, o sea, que estoy en este proceso con compositores para una historia, fue un proceso de mucho aprendizaje, de también días muy de no saber tirar por ningún sitio, de decir esto no va a ningún sitio, de la música no me funciona, de pedir otra vez cambiar todo, o sea, he tenido que ser muy pesado también en este proceso, ¿no? O sea, como bien dice el texto, solo la obra importa, ¿no? Yo era un momento que decía, solo la obra importa, ¿no? Me ha entrado una llamada y ahora A he ver, vuelto, sí. se había ido por un momento. Eh, yo decía, solo la hora importa, como bien se dice en el corto, ¿no? Como dice la reina. Porque de repente decía, no es un capricho mío de que quiero esto así, así, creo que es lo que necesita la historia, ¿no? Y creo que todavía no estamos dando con ello y no me quería precipitar a cerrar un proceso si no tenía la certeza de que era justamente la pieza que tenía que encajar en ese momento para no distraer, porque también es mucha información, ¿no? Yo ahora en Medina del Campo también, viendo la reacción del público, veo que el público no se espera una historia así. El público dice, época, vale, el texto, que de qué va, mucha información. Entonces, si ya metíamos una música también que fuera más información todavía, entonces eso corría el peligro de distraer al espectador. Entonces fue un proceso de mucho trabajo, minucioso y todavía estoy agotado. Y después de la experiencia, porque entiendo que todo es en el proceso creativo, además, hay cosas que salen, cosas que no, cosas que uno tenía en mente, que cambian completamente, ¿no? Como nos comentaba el detalle de la chimenea. ¿Crees que de cara al siguiente proyecto que generes, que crees, seguirás manteniendo la forma en la que has llevado este? O por ejemplo, porque por ejemplo me llama mucho la atención que me digas, pues cuando ya lo teníamos, nos pusimos con la banda sonora. ¿Tenías tú ya en mente previamente el tipo de intensidad, el tipo en las escenas de esa música para luego poder crearla? ¿O es algo que ha sido muy a posteriori, cuando ya has tenido la imagen y el diálogo claro, que has decidido introducir la banda sonora? Yo tenía varias referencias, tanto de películas que me gustan muchísimo, momentos que yo sentía que a lo mejor necesitaba música, pero sí que es verdad que luego al tener el material y tener el primer montaje, eh, el corto casi no pedía música. O sea, era un corto que no pedía música, que de hecho yo hablé con un par de compositores, me dijeron, Manu, esto es un corto que funciona también sin música, entonces la música que elijas la tienes que elegir muy bien porque no hace falta, porque puede distraer, ¿no? Entonces, fue depurar esa primera idea que tenía de la música y empezar a buscar, eh, si hay una cosa que tengo cada vez más clara, es que eh, busco lo no obvio, busco lo que ya hemos visto un millón de veces, pues bueno, es interesante, funciona, pero busco algo que sea, que capte el interés, ¿no? Que capte la curiosidad de uno. Entonces, lo hago, o sea, más que nada es lo que a mí me gusta ver, ¿no? Si voy al cine o veo una serie, algo que me sorprenda, algo que sea fresco, algo que no espere, ¿no? Que no diga, ah, vale, ya sé por dónde va a ir. Entonces, para mí era importante haciendo el corto de qué me gustaría ver a mí, ¿no? ¿Qué tipo de, si veo un corto de época, cómo me gustaría que fuese el corto? ¿Qué es lo que necesito para entretenerme? Fue un poquito el punto de partida siempre cuando soy espectador, qué es lo que capta mi atención. Entonces, fue ese trabajo a lo largo de tantos meses bueno, probar piezas, esto, cambiar de estilo. Vamos a ponerla aquí, no, aquí es donde se ve siempre, aquí es el momento obvio, que dices una palabra y entra la música, ¿no? Para enfatizar. Entonces, yo creo que ha sido más un proceso de ir depurando hasta quedarnos con la esencia. Y fue algo que he ido descubriendo. Yo realmente pensaba que llegar al rodaje iba a ser lo más complicado, levantar la financiación para el rodaje, rodar esos 5 días el corto, pero la verdad que todo fue muy fluido
y lo complejo empezó en la postproducción porque me di cuenta del material que tenía y que el material pedía otra cosa de lo que yo a lo mejor pensaba anteriormente y que la historia ha cobrado su propia vida un poco y que me ha ido, o sea, la historia me ha dominado a mí, no yo la historia, sino me ha ido pidiendo cosas y yo al final he tenido que complacer las necesidades de la historia, para decirlo de alguna manera, para poder contarla como realmente merece. Tengo una pregunta que a veces no sé si se me malinterpreta o no sienta muy bien, pero es porque la gente que a veces que hace cortometraje, yo entiendo que el cortometraje es una entidad en sí misma, además de una belleza creativa para condensar lo que se quiere contar, que me parece fascinante, pero es cierto que hay cortometrajes que dan, no que de la sensación, sino de que tienen tantas posibilidades que yo veía el cortometraje y decía, Dios, vería una serie, vería una película de esto, porque yo necesito saber más de la atmósfera, del ambiente, de esa corte de Mm. palacio. Si tuvieses la oportunidad, ¿crearías el monstruo de la fortuna a gran escala? Me refiero con más metraje. Sí, de hecho es una de nuestras metas, que sirva eh, como, digamos, el piloto de una serie o que sirva como, bueno, como se ha hecho con otros cortos, ¿no? Que de repente forman parte de la película, que es la primera parte de la película o que de repente el corto pues se encaja dentro de ese metraje. Sí, yo creo que estudiando esta corte, es una corte fascinante, una reina que hizo unas cosas, como tú bien has dicho, muy, 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 muy especiales, ¿no? Se sabe muy poquito de esta reina y leyendo sobre esa época, sobre ella, sobre su familia, María de Médicis, su madre, ¿no? La reina de Francia, eh, todos descendientes de los mecenas de los Médicis. Me parece fascinante, lo que hay mucho que contar. Sí que es verdad que lo acotaría para que siguiera teniendo el sentido de lo que contamos en el cortometraje y que tratase un poco o sea, darle más lugar a que se desarrolle lo que ya estamos planteando en el Monstruo de la Fortuna. Pero sí es una idea que vamos a empezar a barajar, bueno, a barajar, a construir. De hecho, nos reunimos con el guionista ahora para, para ver por dónde podría seguir, en largometraje o en serio. Podría funcionar de ambas maneras. Podría funcionar un formato de cortometraje, de serie, perdón, de una miniserie de pocos capítulos, o una miniserie de 6 capítulos, pero de a lo mejor que no duren 40, sino que duren 30 minutos, que sean estas píldoras como el cortometraje, para ver a la reina en diferentes situaciones, partiendo de lo que estamos contando en el monstruo. Sería maravilloso. Seguro, una espectadora asegurada tenéis, desde luego. Muchas gracias. Me moriría de las ganas de ponerme un episodio cada vez que saliera, porque ciertamente no es un tipo de ambientación que normalmente veamos. Creo que además la historia de España concretamente tiene de dónde sacar y muchísimos grandes personajes, grandes historias. Mucho que decir y además con un toque como vosotros habéis hecho muy actual, que creo que también es importante, ¿no? Traer a la palestra esa idea de que la historia que nos han vendido siempre, pues obviamente es la historia del que ha estado arriba, del que ha ganado. Eso es, cualquiera que estudie historia sabe que es así como funciona. Y entonces pues poder navegar un poquito, ¿no? Detrás de esas páginas de historia con tantos personajes interesantes, pues sería maravilloso. Y además teniendo en cuenta pues Humanizarlos. claro, que habéis conseguido recrear ese mundo y que te metes y que te llena y que capta la atención, ¿no? Porque hay una gran cantidad de detalle que si te gusta, que si conoces un poquito más de arte, de historia, pues te atrapa y es capaz de decir, ay, mira, está esto aquí, o está esto otro, y eso también enriquece mucho el visionado, ¿no? Cuando se lleva a cabo. Y entonces, pues que podáis tener distintos niveles de apreciación, ¿no? Dentro de un trocito tan chiquitito, porque se queda como súper corto. Está viéndolo uno y cuando termina dice, vaya, por Dios, y se ha acabado. Quiero más. Eso es Exacto. bueno. Eso creo que es bueno. Sí, sí, totalmente. Así que me alegra muchísimo saber que por lo menos vaya a intentarlo y espero que haya muchísima suerte. Si eso ocurre, espero que vuelvas y que Por podamos hablar favor. de ello. Claro que sí, ha sido un placer de verdad y leo vuestros artículos, así que me parece que también tenéis
un olfato ahí para historias interesantes y auténticas. Así que muchísimas gracias, es un honor estar con vosotros. A ti, muchísimas gracias y muchísima suerte. Un placer. Nos vemos muy pronto, un placer. Chao, hasta luego. Chao.